Respecto a su clasificación, podemos englobarlas en diferentes niveles, que pueden ser institucionales, los comités. Los comités pueden ser independientes o externos, que es en caso de privados y con fines de lucro, o nacionales y regionales. Para representarlo en nuestro país, pues es la Bioética, que es una comisión, que es la Comisión Nacional de Bioética, que se encarga de regular, pues a este nivel, pues todos estos órganos que se encargan de, bueno, que coordinan o que emiten recomendaciones para los dilemas éticos. En el caso de las institucionales, pues un ejemplo puede ser el ISSSTE como tal, o un hospital incluso también, que debe tener también su propio comité de bioética. La autonomía, vamos a retomar esta parte, que es la independencia de todo tipo de influencia, profesional, institucional, política o mercado. Y la autonomía es una característica que debe tener el comité, sobre todo aquí del mercado, que es algo que es muy recurrido hoy en día por el carácter de la globalización. ¿Y cómo podemos mitigar estos conflictos de interés? Pues a través de la multidisciplinaridad y pluralidad. Es decir, este comité debe estar conformado, y así lo mencionan en este caso algunas guías para la formación del comité, o en este caso la bibliografía que estoy consultando, que pueden ser incluso académicos de instituciones ajenas y miembros de la sociedad, desde médicos, obviamente, especialistas o médicos que estén impregnados con esta materia, esta disciplina de la bioética, incluso hasta grupos que pueden ser indígenas, diferentes religiones, o por ejemplo la comunidad, ¿no? Entonces debe ser algo que aquí meramente debe ser incluyente, porque es justo esa pluralidad de ideas, esa multidisciplina la que nos va a ayudar a resolver estos conflictos éticos, y nos va a ayudar a ver esto de diferentes caras. También tiene que ir incluido siempre un abogado. De acuerdo. Los comités en el país pueden ser comités, hay varios tipos, que son los comités de ética e investigación, los comités hospitalarios de bioética, y comités estatales de bioética, y la Comisión Nacional. Entonces, son a diferentes niveles. En el caso de, como contexto de la creación de la bioética, esto fue en 1992, para promover el estudio y observancia de valores y principios éticos para el ejercicio de la atención médica como la investigación en salud. El decreto por lo que se adiciona, este es un contexto legal, y que se introduce la obligatoriedad de contar con los comités hospitalarios de bioética. Es algo importante que debemos tener en cuenta, y es el contexto, digamos, una parte del contexto legal, porque es una normativa muy, muy extensa. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes en la salud y en la investigación que marcan un parteaguas para que se puedan generar estos comités, o para que podamos tratar de regularlos o estandarizarlos de una manera que podamos resolver estos conflictos? Tenemos como antecedentes, por ejemplo, lo más conocido, que es las aberraciones a la salud, digamos, en el siglo XX, en el caso de la parte de la experimentación nazi, por ejemplo. Aquí puse un libro que alguna vez leí, y que, bueno, ilustra perfectamente esta parte. Bueno, hay varios de este tipo. Y que, por ejemplo, dice que surge de la detección de irregularidades, arbitrariedades y caridades totales por el respeto de la dignidad humana. Nuevamente, aquí la dignidad, pues, es otra palabra que va a ser muy socorrida en esta presentación, y que en su momento vamos a abordar. Se crean los primeros grupos para revisar, verificar y autorizar los procesos utilizados en la investigación científica. Esto con el fin de desarrollar una investigación científica, ética, responsable, respetuosa y de calidad moral. Como pueden ver, son bastantes valores lo que hay aquí, y lo que vamos a seguir viendo. Los valores, pues, no es algo que podamos medir objetivamente, pero que, bueno, el comité, pues, puede tratar de, de plasmarlos, digamos, en cada dilema ético, en cada dilema hospitalario, para que podamos tener una resolución de la misma. Tenemos como otro antecedente la parte de la talidomida, que se vendía como inocua, y que al final tuvo aberraciones también en el desarrollo embrionario, y que
Esto fue por una falta de regulación en la investigación clínica. Y obviamente, pues hay un comité que no pudo estar, un comité de investigación que no pudo estar como para vigilar esta parte. El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, la Declaración de Ginebra, el Código Internacional de Ética Médica, pues que son varios códigos que salieron como resultado de la observancia de estas irregularidades en la investigación, en la práctica médica. En el caso de Estados Unidos, pues el experimento Tuskegee, eh, donde, donde a varios pacientes de raza negra se les dejó a libre evolución con sífilis para ver ahora sí que la evolución natural de la enfermedad en ellos. Y esto fue en un periodo de 1932 a 1972, y a pesar de que en 1942 la penicilina ya se había instaurado como tratamiento, pues en el transcurso de esos años, pues no se le dio el tratamiento a estos pacientes. Se tomaron pacientes a modo, analfabetas y con escaso nivel cultural para poder hacer este tipo de experimento. De ahí salió lo que ya hemos visto en clases anteriores, lo del informe Belmont, y como ciertas declaraciones y principios éticos que se pueden, bueno, que ahí podemos encontrar. Entonces, estas son como algunos de los antecedentes históricos, pero bueno, seguramente hay muchos, muchos más. Aquí son los códigos y declaraciones, que es como la normativa, incluso internacional, parte de la normativa internacional en la que podemos encuadrar la creación de los comités de bioética, en el caso del Código de Nuremberg, que surge a raíz de los experimentos criminales nazis, y donde se logra el consentimiento voluntario como requisito esencial, el Código Internacional de Ética en 1949 y reformado en 2006. Cuando un médico proporciona una asistencia médica que pudiera tener un efecto en el desviamiento del estado físico y mental del paciente, el médico deberá actuar únicamente en interés del paciente. La Declaración de Ginebra, en 1968, donde se puede enunciar que la salud de mi paciente será mi empeño principal, y la Declaración de Helsinki, que es en 1964, que tiene que ver más con la parte de investigación. Entonces, los comités de ética en la investigación. Entonces, ya tenemos ya definimos de una forma, parte de los comités, sus antecedentes, pero ahora podemos decir que hay comités tanto en investigación como en el ámbito clínico, médico, hospitalario, o en ambas incluso. Entonces, son órganos colegiados que nuevamente aquí deben ser autónomos, que ya lo habíamos comentado, que tienen como finalidad principal proteger los intereses de los seres humanos o de los sujetos que participen en la investigación. Todo esto bajo principios éticos y respeto de sus derechos, la dignidad y el bienestar de los participantes. Deliberan sobre la dimensión ética sobre las ciencias de la salud y se pueden integrar en establecimientos del sector público, social o privado. Además de que evalúan, dictaminan y dan seguimiento a los protocolos de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de los comités de investigación? Pues la protección de la dignidad y otros derechos, seguridad y bienestar. Actuar en el interés de las y de los participantes. Esto conforme a las normativas nacionales y lineamientos internacionales. Seguir un principio de justicia distributiva y entre todos los grupos y clases de la sociedad. Considerando las características de vulnerabilidad como edad, género, estatus socioeconómico, cultura y adscripción étnica. Además de mejorar el alcance de los beneficios sociales de la ciencia y la tecnología. Ese es un punto también muy importante, bueno, entre todos, además de cuidar al paciente o al sujeto de investigación, que pues puede ayudar a recabar mejores datos, en este caso, para tener unos mejores beneficios sociales de la ciencia, ¿no? Y no digo en la parte metodológica científica, sino pues por el simple hecho de que es ético, pues podríamos tener esa seguridad de que pues, el camino de la investigación pues va en el rumbo correcto. Rápidamente, esto es siempre y cuando y ustedes le den seguimiento a la creación de la publicación. Ustedes van a tener que acercarse al Comité de Ética en Investigación cuando hagan su protocolo para su tesis. Y esto de los beneficios que se obtienen
bueno, que se obtienen a partir de una investigación, solamente se logran si ustedes publican sus datos. Si nada más hacen la tesis y la guardan en un cajón, nadie se va a enterar de lo que hicieron y no le va a ayudar a nadie más. Entonces es muy importante que para que se pueda mejorar o maximizar los beneficios de haber realizado esa investigación, pues persigan la publicación de esos datos. Gracias. ¿Cómo se pueden cumplir estos objetivos? Bueno, como podemos ver aquí, es una imagen del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública y hay un procedimiento para esto, o pasos o un listado que podemos verificar para cumplir, bueno, para el cumplimiento de los objetivos, que sería revisar, evaluar y dictaminar los protocolos, formular recomendaciones éticas correspondientes a los protocolos, colaborar con otros centros para la evaluación conjunta de protocolos cuando sea necesario, elaborar lineamientos y guías éticas institucionales apegadas a las normas vigentes y además de coadyuvar para su aplicación, asesorar a los investigadores sobre la aplicación de criterios éticos en sus protocolos y en el caso de esta enunciado no es parte del listado, pero es algo que debemos tener muy en cuenta y que ya también hemos comentado. Eh, tenemos debemos ser lo suficientemente competentes y tener el conocimiento claro y el rumbo de la investigación para tener una ciencia correcta, ¿no? Porque si tenemos una ciencia incorrecta, la reflexión ética está incompleta y la evaluación científico-técnica de los investigadores pues puede ser, no puede ser adecuada. Entonces, tanto nuestros objetivos cuando tengamos que hacer algún proyecto, protocolo de investigación, pues debemos tener bien en cuenta esto, tener bien cimentada la parte científica para poder darle el sentido ético y hacer una adecuada evaluación en esa parte para los investigadores. Ahora tenemos la otra parte que son los comités hospitalarios de bioética, que pueden definir, que son espacios de reflexión, análisis, orientación y educación acerca de los dilemas que surgen en la atención médica. Nuevamente tenemos la palabra dilemas o conflictos, que también podría ser aquí. También tenemos aquí antecedentes, por ejemplo, en 1976, cuando se retiró de ventilador, bueno, hay un retiro de ventilador por los padres a este paciente, cuando ya no había mucho que hacer por esta paciente y se sugirió por parte de los padres que se le retirara el ventilador. De ahí se surge el primer comité hospitalario de bioética. No necesariamente con este nombre, pero sí surge a partir de eso. Por eso es muy importante los antecedentes para ver la problemática, los dilemas que dieron pie a la creación de estos comités. La integración multidisciplinaria, tanto por especialidades médicas como por personas fuera del área de salud, así como de otras esferas sociales. Y los integrantes deben tener alguna formación bioética o al menos capacitación constante. O sea, a pesar de que son multidisciplinarios y son plurales, pues deben tener al menos esta formación, o preferentemente. No deben pertenecer al cuerpo directivo de la institución donde se sesiona. Eso es algo también que es muy, muy importante. Para que puedan tener la objetividad necesaria y no generar otra vez conflictos de interés. ¿Cuáles son sus objetivos? Esta es una guía para los comités hospitalarios de bioética de la UNESCO. Es proteger la autonomía, garantizar el bienestar de los pacientes, resguardar en la medida de lo posible los centros de atención a la salud y profesionales de salud que en ellos laboran de responsabilidades jurídicas. Este es como entrecomillado, porque pues no es como parte de su obligación, pero pueden asesorar la parte ética antes de que se llegue a algo jurídicamente inestable. Asesorar al personal de salud en materia de dilemas éticos, que pues es parte de su fundación y de su fundamento. Fungir como foro para la reflexión y liberación de problemas bioéticos en casos particulares y promover la participación de la población en el debate de problemas bioéticos. Esos son los objetivos de los comités hospitalarios. Bueno, justo a eso iba. No, ya, adelante, ya vas a decir lo que iban a decir. Las funciones del Comité Hospitalario de Bioética son de 3 tipos: consultiva, orientadora y educativa. Consultiva porque es a petición de personal de salud y donde se formularán las recomendaciones. Entonces nosotros vamos a
presentar digamos, el dilema, y el comité se va a encargar de analizar con diversas metodologías, y posterior a ello, pues se formula la recomendación. Pero es muy estricto, es consultiva. Orientadora, anticiparse a los conflictos de interés médicos. ¿Cómo se hace esto? Pues puede ser por tres mecanismos. Uno, se establecen procedimientos para la toma de decisiones. Dos, instaura el proceso de diálogo y consentimiento informado. Aquí este es un documento que es muy, muy importante también. Y el análisis, y tres, el análisis de aspectos involucrados. Bueno, en este caso lo hablaba de la donación porque son conflictos que son muy constantes y por los cuales se recurren mucho a los comités de bioética, hospitalarios de bioética. Y la parte educativa, que se encarga de realizar actividades que incorporen información, conocimiento y conductas concordantes en aspectos bioéticos. Entonces, esas son las tres principales. Hay, bueno, Básicamente, voy a hacer rápidamente un comentario. Es bien importante que sepan que lo que hace el comité de ética es dar consejo, ¿no? Y puede emitir recomendaciones, pero a diferencia de los comités de ética en investigación, que sí tienen cierta autoridad, los comités hospitalarios de bioética no tienen ninguna, no son vinculatorios, no es obligatorio que se haga lo que se dice en el Comité Hospitalario de Bioética, sirven como, pues, en primera, para ayudarlos a tener como un análisis completo con personas que tienen pues un bagaje en ética más completo que las personas que se están acercando, que los médicos que tal vez tengan el problema. Y sí sirve como antecedente el haber consultado al comité de ética sobre qué debería de realizarse en alguna problemática que suceda, ¿no? Porque en cuestiones legales, si se llegara a presentar algún problema, pues bueno, está el antecedente de que se consultó al comité de ética con respecto a cuál sería la decisión más ética. Entonces, o sea, si bien no es vinculatorio, sí tiene cierto beneficio el consultar al comité de ética para poder pues tomar una decisión. Y las problemáticas que se presentan en los comités de ética, también fíjense que pueden llegar más allá del paciente, sino a veces también tienen que ver con familiares de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahora a ustedes seguramente les habrá pasado algo por el estilo, ¿no? ¿Cuántas personas no les habrán pedido chance de entrar al área COVID de los familiares para poder, si veían que su familiar estaba pues ya en un estado muy grave, que querían entrar a fuerza, despedirse, ¿no? Y que si era lo humanamente, lo más humano y que ellos asumían la responsabilidad. Entonces, todas esas cosas pueden poner en dilemas a los médicos, ¿no? Porque pues les tocan las fibras sensibles y dicen, pues sí, ¿cómo no voy a dejar que esta mamá se despida de su hijo? Pero pues está prohibido dejar pasar a los pacientes, a los familiares, al área COVID. Entonces, puede haber un montón de problemáticas en cuanto a todo lo que sucede alrededor pues, el tratamiento de los pacientes. Y ustedes siempre pueden acudir a su comité de ética, inclusive el comité de ética puede ser un auxiliar de ustedes para sus cartas de consentimiento informado para los procedimientos, no necesariamente las cartas no estoy hablando de protocolos de investigación, de sus cartas de consentimiento para cualquier procedimiento, para hospitalización. El comité de ética tiene también esa función, como es tienen la función orientadora y educativa. Ellos pueden también ayudarles a revisar que sus cartas de consentimiento informado estén con un lenguaje adecuado, que estén planteadas de la manera pues más adecuada para que cumplan su función, que es informar a los pacientes con un lenguaje sencillo de lo que va a suceder y ellos puedan tomar la decisión de si aceptan o no aceptan pues vaya, lo que les estén planeando esa intervención o lo que sea, ¿no? Que se vaya a hacer. Listo, gracias.
¿Cuáles son las limitaciones de los comités? No suplen las funciones de los profesionales de la toma de decisiones clínicas. Eso debe quedar muy claro y por eso remarqué varios no ahí. No es su competencia analizar o sancionar la negligencia médica y no les corresponde tratar problemas de carácter laboral, administrativo o legal, además de que no se deben comprender, no deben comprenderse como grupos activistas o políticos, además. Y no es competencia del Comité Hospitalario de Bioética revisar los protocolos de investigación. Si se dan cuenta, pues están bien limitados, bien delimitadas las funciones del Comité Hospitalario y del Comité de Investigación. Entonces, en este caso, no es su competencia. ¿Cuál es el marco internacional que sobre también que se encuadran los comités de bioética, hospitalarios de bioética? ¿Qué es lo que constituye la base sobre la que se define su funcionamiento y su integración? Es muy amplio también. Aquí espero que sea la mayoría de estos, desde los códigos que acabamos de comentar, y todas estas convenciones, declaraciones, reglamentos y guías que enmarcan esta parte, ¿no? ¿Por qué los pongo aquí? Me parece importante porque si en algún momento pues necesitamos volverlas a consultar para protocolos, de hecho así va a ser, para protocolos de investigación, pues es como una parte de una guía, ¿no? Que podemos estar revisando constantemente para evitar lo mejor posible o de la mejor manera dilemas éticos y sobre todo cuidando la dignidad y el respeto a los pacientes, ya sea en investigación o en la parte hospitalaria. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en un comité para emitir una recomendación? Pues se presenta el caso, se discute la historia clínica, se identifican los dilemas éticos, se hace la elección del problema a tratar, se identifican los valores en conflicto, la búsqueda de intermedios, así lo menciona, un análisis óptimo, la decisión final y la comprobación de legalidad y consistencia temporal. Entonces, los comités de bioética son importantes porque nos pueden ayudar bastante si nosotros lo queremos para nuestra práctica hospitalaria en esos dilemas, como el ejemplo que comentó la doctora, o algunos muchos otros de los que podemos tener aquí dentro del hospital, sobre pacientes que ya no se les puede hacer mucho y que el familiar pide alguna resolución y nosotros podemos tener, digamos, otro tipo de pensamiento clínico o que puede ir incluso en contra como de nuestros principios que podemos tener, ¿no? Sin embargo, pues no es de una sola persona y para eso están los comités, para que no se vea solamente una parte del problema y por una persona, sino por varias, para que se pueda llegar a una conclusión y una resolución y recomendación del dilema ético. Bueno, es algo que vamos a comentar nada más. ¿Cuáles son los integrantes de un comité? Es algo que debemos conocer. Presidentes, vocales, vocal secretario, el vocal y el consultor externo. Y los requisitos que deben tener eh, los, los integrantes de estos comités, ¿no? Aquí se los enlisté, desde honestidad y valores que deben de tener, hasta mantener un compromiso, bueno, ser transparentes en los conflictos de interés, entre otros, ¿no? Son bastantes de los requisitos y son parte de la guía de integración para el funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética. Entonces, como hay guías para muchas cosas, pues también hay una guía para la formación de estos comités que podemos ir consultando. Este es, para cerrar de manera parcial con la parte de los comités, pues aquí está la guía que hemos comentado. Hay otras bibliografías en las que me basé, pero bueno, eso sería es algo de lo que rige aquí en nuestro país, por la parte de la Comisión Nacional de Bioética. Exacto, y cualquier duda, si más adelante tienen alguna duda, siempre pueden regresar a la página de la Conbioética, que es ahí como dice este slide, Comisión Nacional de Bioética, entran a Google y ponen Conbioética y ahí viene toda la información con respecto a comités de ética, tanto hospitalarios como de investigación. Gracias. Ahora vamos a entrar en la parte de la voluntad anticipada. De igual forma, aquí lo comentamos, lo vuelvo a retomar, es un conjunto de varias ideas, de varios autores, puede ser incluso de varios autores, pero que bueno, vamos a analizarlos poco a poco y cada quien podemos generar nuestra propia definición y concepto del mismo.
La muerte es entendida por cada sociedad y cultura de, es unas aseveraciones que me gustaría leer, es entendida por cada sociedad y cultura de forma diferente. La posibilidad de prolongar la vida permite una incidencia mayor de la acción humana, que es lo que está pasando actualmente. El dilema, ¿cuál es? ¿Hasta dónde y cómo intervenir? Y esto se ve bueno, se ve obstruido un poquito o por el reto de la interculturalidad. Este es un concepto muy, muy amplio, pero qué bueno que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso, entonces, la cambioética analiza los dilemas y busca una solución satisfactoria para la sociedad en conjunto. Aquí volvemos a tomar esta parte. Aquí puse unos signos de interrogación porque dice solución satisfactoria para la sociedad en conjunto. Entonces, si bien tenemos muchas ideas, hay pluralidad de estas, tenemos un contexto social distinto que a otros países, pues al final, pues es esto, ¿no? O sea, donde todos nos podamos sentir como, digamos, en concordancia con la resolución de estos dilemas y sobre una sociedad, sobre un fragmento de esta sociedad, porque pues no, seguramente va a haber muchas personas y si ponemos 100 personas a analizar un tema, pues 100 ideas vamos a tener distintas, pero vamos a buscar, en el caso de la cambioética, de buscar, digamos, una solución que pueda, digamos, poner de acuerdo a no hacer 100 personas, pero tal vez a 95, sí. Es una manera de verlo. La autonomía converge a través de dos realidades, de la racionalidad médica y la racionalidad ética, y esta es que se compone de las decisiones de hechos clínico-biológicos y una parte formal conformada por valores. ¿Y cuál es otra parte del dilema o la otra cara del dilema? Es que pues la muerte digna como partida de debate. Entonces, aquí en la voluntad anticipada y partiendo también de los comités y demás, pues todos toman en cuenta o tratan de elaborar o estandarizar la parte de los valores, que es algo que dijimos que son subjetivos, que podemos entenderlos cada quien conforme a sus vivencias, pero que bueno, al final debemos de aterrizarlos para la práctica ética. También tenemos aquí algunos antecedentes. En el caso del siglo XVIII, pues ya hemos visto, ya lo hemos comentado también antes en los modelos de atención, que hay ramas de, bueno, antes era de carácter paternalista, que solo se hacía lo que el médico decía, o los procedimientos que se le imponían al paciente, y que después de que se empieza a generar a partir de esto, bueno, el paciente debe generar cierta autonomía en sus decisiones y por ende, pues se genera la parte del consentimiento informado. Y esto se dice que es un logro de la autonomía del paciente. Y esto fue en 1957, y donde se acuñó por primera vez este término. En 1967, pues hay una sociedad americana de la eutanasia que propuso un documento de cuidados anticipados que permite al individuo decidir sobre su voluntad de determinar intervenciones médicas mantenedoras de la vida. El consentimiento informado como la voluntad anticipada se gestaron en ámbitos jurídicos y no médicos. Bueno, esto lo dice porque realmente es una bibliografía que es de investigaciones jurídicas de la UNAM y lo ve de esa parte, ¿no? Entonces, considero que también es bueno tenerlo en cuenta porque pues luego dicen que los abogados y los médicos no estamos muy bien correlacionados, pero bueno, de verdad es muy importante tener en contexto esta parte de los ámbitos jurídicos. Sí, Y sobre todo en este tema, porque ya sabemos que en nuestro país pues no es legal nada de esto de la eutanasia, ni ayudar a morir dignamente a ningún paciente. Entonces aquí sí es bien importante ponerle atención a la cuestión jurídica, porque puede tener implicaciones legales muy serias para los médicos. de acuerdo, gracias. Y bueno, pues también como antecedente, pues se marca la idea de muerte sin dolor. Entonces ya dijimos muerte digna, muerte sin dolor y respetar la autonomía del paciente, que son como algunos de los ejes que podemos mencionar para abordar la voluntad anticipada. Es importante tener algunos conceptos para que no nos desviemos, no nos confundamos en la parte de la voluntad anticipada en este tema. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí eutanasia activa. Bueno, y ya saben que la eutanasia es, digamos, y bueno, hay diferencias bien explícitas. Eh, pero la eutanasia activa es como terminar la vida de un paciente para liberarlo de sus dolencias, de sus malestares, de su enfermedad terminal.
pero es terminar intencionadamente. Puede ser de manera activa o pasiva. Si es activa, pues es porque hay una acción. Si es pasiva, es porque hay omisión. Hay otro concepto que es el suicidio médicamente asistido, que es el médico proporciona los medios al enfermo para que éste pueda terminar con su vida. Esto es algo muy interesante, pero está penado. La ortotanasia. No provocar la muerte de manera activa, pero evitar la aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos desproporcionados o inútiles para no menoscabar la dignidad del enfermo terminal, otorgando cuidados paliativos y las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas. Bueno, este es aquí algo muy igual de importante, que es evitar los procedimientos médicos desproporcionados. Entonces es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Hay otro concepto que es la distanasia y sus sinónimos, o al menos así lo encontré: obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Sí, justo así se dice, es correcto. Ok. La aplicación de tratamientos y o procedimientos médicos desproporcionados e inútiles. ¿Qué es eso? Entonces, la ortotanasia evita esto y la distanasia, pues sí lo aplica. La cacotanasia, que es la eutanasia involuntaria, que es el procedimiento médico realizado para terminar la vida de una persona sin su autorización. Ejemplo, la desocupación de una cama de hospital por estancia prolongada. Parece chiste, pero bueno, la objeción de conciencia, aquí es otro concepto, que es la facultad que poseen los profesionales desde la salud para negarse a llevar a cabo una intervención dispuesta legal o administrativamente debido a que atenta contra sus principios morales, éticos, religiosos o políticos. Y que estos en algunos casos puede ser incluso hasta como una salida jurídica. Pero pues también es complicado, ¿no? Es algo como muy de abogados, y bueno, que debemos asesorarnos, pues. Sí, pero es algo que, vaya, les afecta mucho directamente a ustedes, sobre todo porque por los últimos cambios en la legislación, en donde ahorita no sé si ya se aprobó o está en apenas por aprobarse o en qué estatus está, pero justamente se discute ahorita el tema de que no aplica la objeción de conciencia en el tema de aborto porque acaba de ser despenalizado el aborto y pues es algo que a ustedes les afecta directamente. Entonces, lean un poco más. Digo, no nos da tiempo de revisar largo y tendido cada uno de estos temas, pero sí les recomiendo que lean por su cuenta cómo está ahorita el tema de la objeción de conciencia y cómo les afecta a ustedes dependiendo de sus valores individuales. Gracias. Entonces, como pueden ver, aquí son como varias escuelas, son como varios teams, ¿no? Entonces, de qué team son ustedes o nosotros, pues es algo que podemos, pues a lo mejor clasificar, no, sin ser despectivos, clasificarnos, ¿no? Es lo que más podría aplicar con nuestro ejercicio médico. En el caso de la ortotanasia, por ejemplo, esto podría ser un término, pues, ya en su análisis final, que puede ser pues una buena opción. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir discutiendo. En este caso, aquí se lo puse. A pesar de estos términos que están aquí, la legislación mexicana prohíbe expresamente la eutanasia activa, homicidio por piedad, y la pasiva, que es abandono. Así, tal cual está expresado. Ya no puse la ley, pero sí está expresado ahí en el código y en la ley. Vamos a hacer un paréntesis aquí también, porque va de la mano en el caso de los cuidados paliativos que se proporcionan a enfermos en situación terminal. Esto es con el fin de controlar síntomas y donde intervienen diferentes especialistas, ¿no? Síntomas como dolor, miedo, náusea, sensación de asfixia, entre otros. Entonces, no solamente se va a la parte física sí, física o orgánica del paciente, como el dolor, sino también incluso está englobado aquí el tratamiento de las emociones del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Pues cuidar al paciente en sus últimas fases de su enfermedad para que vivan sin dolor y sufrimiento, y brindándoles una atención integral. Y esto va a ser de una manera tanto en la dimensión física o orgánica que ya comenté, como en la parte psicológica, social y espiritual de cada individuo. Entonces, son cosas que podemos dejar pasar por alto, pero que igual son importantes para, pues, los cuidados paliativos del paciente, ¿no? O reflexionar, para que nos ayuden a reflexionar a nosotros sobre cómo atender a los pacientes en esas últimas etapas de su enfermedad. Que al final pienso que ese es el objetivo de esta plática, de esta charla, de que debamos tener esa conciencia y poder ver con otro enfoque a los pacientes.
Bueno, respaldan el derecho de los, en el caso del documento y ley de voluntad anticipada, pues que respaldan el derecho de los enfermos a rechazar tratamientos para que prolonguen su vida y obligan a los familiares y médicos a respetar su decisión. Esto es la autonomía del paciente. Al mismo tiempo que dan confianza en estos últimos de que no incurra en una responsabilidad jurídica. Entonces, el documento tanto respalda al paciente como al médico o a los tratantes como tal, para que no tengamos como ese pendiente cuando se genere, veamos un documento de este tipo. En el caso bueno, aquí todavía el Distrito Federal hay una modificación y actualmente pues es la parte de la ley de la voluntad anticipada y la ley pone énfasis otra vez en la dignidad humana y que en general se prohíben conductas que tengan como consecuencias el acortamiento de la vida. En este caso, bueno, pues sabemos que los dilemas de la ley de la voluntad anticipada pues se han ampliado y se han diversificado y puede haber una dificultad para limitar el esfuerzo terapéutico en el caso de la sedación paliativa. Entonces, ya de aquí vamos viendo cómo podamos ir entrando poco a poco en nuestro siguiente tema. El respeto a la libertad del personal de salud, que bueno, ya comentó la parte del aborto la doctora, que sí es algo a tomar en cuenta. Para atender a estas peticiones, la disposición de gametos post-mortem, que igual son otros dilemas que ya se van diversificando. La decisión de los padres sobre la atención a la salud en un menor de edad, que son toma de decisiones por un tercero, o la toma de decisiones por un tercero. Entonces, no, ya ahora la voluntad anticipada ya no se centra nada más en un paciente, digamos, prototipo, digamos, que lo primero que nos viene a la mente es un paciente con cáncer, sino de que se ha diversificado tanto que, bueno, ya encontramos varios dilemas sobre las cuales se pueden aplicar la ley de voluntad anticipada. ¿Cuáles son los criterios para la toma de la decisión subrogada, en este caso, o de decisiones de terceros? Que es el criterio del juicio sustituto, criterio de los mejores intereses y los criterios de la persona razonable. Entonces, si alguien más va a tomar decisiones por nosotros, bueno, o por el paciente, pues esos son los criterios que deben tener en cuenta. En el caso del juicio sustituto, quien está llamado a decidir lo hace sobre la base de que lo que el paciente hubiera querido, de los mejores intereses de quien decide lo hace con base a lo que cree que causará mayores beneficios del paciente o al paciente. Y el criterio de la persona razonable, que quien decide lo hace como una persona razonable como una persona razonable y objetiva lo haría. Entonces, son también criterios a tomar en cuenta y que incluso nosotros también nos podemos beneficiar de leer esto para a la hora de tomar algunas decisiones. No nosotros Y como terceros, pero fíjense, apoyar. no, claro, pero fíjense que a lo mejor se pueden topar con algún problema que suele, de hecho es una de las razones por las cuales esto de la eutanasia y todo este tema es bien complicado de legislar y vaya, y es muy polémico porque se puede prestar a que el típico caso, ¿no? De la abuelita o el abuelito que ya a los familiares les surge que pase a mejor vida para quedarse con la herencia o con otras, vaya, con sus bienes. Entonces se puede prestar mucho a que digan, no, yo creo que mi mamá ya decidiría mejor irse a descansar y más bien puede haber ahí un tema de conflicto de intereses entre de la persona que esté tomando la decisión. Entonces también es deber del médico estar pues muy pendiente de que se esté poniendo por delante el interés del paciente y que no se, o vaya, identificar, tener como muy buen ojo clínico para identificar si hay ahí algún conflicto de intereses del familiar que esté tomando las decisiones. De acuerdo. Bueno, también hay un contexto jurídico que es muy importante, que ya hemos tomado en cuenta, y son las leyes generales, en caso pues la Ley General de Salud, la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal en este momento era así, como es de la Ciudad de México, la Ley Protectora del Enfermo del Estado Terminal para el Estado de Coahuila, y la Ley Estatal de Derechos de Personas para la fase terminal en San Luis Potosí. Varios estados tienen esta ley, no todos tengo entendido, a menos que me diga algo más, doctor. Pero bueno, aquí podemos verla que es, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sí lo dice como tal, ley de voluntad anticipada. Y las otras no lo dicen así, pero prácticamente abordan lo mismo, ¿no? Que es la ley protectora del enfermo en estado terminal
y la Ley Estatal de Derechos de los Estados en fase terminal. Entonces, para que, aunque no tengamos una ley así con todas las letras que diga voluntad anticipada, pues depende del estado donde estemos ejerciendo, demás, pues podemos valernos de buscar otros términos. Y también no todos los estados lo tienen, no sé si me puede apoyar con eso, doctor, si ya todo el país lo tiene o nada más son algunos como lo encontré. Pues no creo que sea en todos los estados, en ningún tema de equidad, de cuestiones de este tipo que tienen que ver con ética y legalidad. Estamos en las mismas condiciones en todos los estados. Todavía la legislación se está construyendo en cada uno de los estados pero en realidad, bueno, no en realidad, más bien, lo que se observa en nuestro país es que todavía la poca legislación que hay está vista desde los lentes de que hay que proteger la vida a toda costa y no está todavía, vaya, no se ha avanzado en la discusión sobre muerte digna y todo esto. Estamos en pañales en cuestiones de muerte digna y de voluntad anticipada. Okay. Ahora ya vimos la parte de la voluntad anticipada y a partir de ahí podemos ver la parte de la sedación terminal, que como ya habíamos comentado. ¿Por qué la sedación terminal? Bueno, cobra relevancia debido al envejecimiento de la población. Por el incremento de la mortalidad en los últimos meses de vida y aumento de la mortalidad, en este caso por cáncer, que es como un paciente prototipo. El 70% de las defunciones acorde a esta bibliografía por cáncer se ocurren en países de ingresos medianos o bajos, en los cuales probablemente podemos estar parcialmente catalogados también en el país de México. Y se plantean como respuesta a fracaso terapéutico, fracaso biológico del organismo o fracaso emocional existencial de la persona. Nuevamente aquí tocamos estas vertientes. En el caso del fracaso terapéutico, que no solamente nada más es el tratamiento o el organismo, el fracaso del paciente en su parte orgánica, sino también emocional e existencial. Entonces, es algo que pues, igual puede ser un poquito controvertido, ¿no? Pero que al final sí está descrito como tal. El fracaso emocional y existencial. Pues, a ver, a mí me gustaría ahorita que todos hicieran como una reflexión individual, o sea, piensen en un paciente que independientemente de su edad, un paciente que tiene muy mal pronóstico, que no hay una opción terapéutica ya que se le pueda ofrecer y el paciente pide, ¿no? Que ya lo dejen descansar, que ya se quiere morir básicamente. Y y ustedes a lo mejor quisieran ayudarlo, pero también están atados por la ley y también depende, ¿no? De sus convicciones y de sus valores individuales. Habrá algunos de ustedes que a lo mejor tal vez sean católicos o tengan alguna otra religión y que pues iría en contra de sus valores ayudarle a alguien a terminar con su vida. Habrá otros que piensen que sea lo más correcto y lo más digno ayudarle a una persona a bien morir, pero están atados de manos por la cuestión legal. Legalmente ustedes no pueden ayudarle a alguien a fallecer, no pueden aplicar una dosis letal de algún medicamento, no pueden hacer nada. Y la persona está pidiendo ayuda. La sedación terminal es una de las respuestas más éticas que se pueden encontrar en este momento, porque no se le está aliviando a la persona del sufrimiento al estar sedada y no están yendo contra la ley. Y eso ayuda, no es contra la ley el quitar medidas de soporte que no estén teniendo un beneficio. Y es a lo mejor algo que no siempre se considera el tener a las personas sedadas. Entonces, considérenlo como pues un camino pues de lo más ético para ayudar a las personas que están pasando por mucho sufrimiento por su condición de salud. Sí, pues, gracias.
bueno, también debemos definir bueno, lo que ya hemos comentado acerca de los cuidados paliativos, la sedación terminal, pero hay sedación paliativa y sedación en agonía o terminal. O sea, hay diferentes conceptos que sí marcan una diferencia. En el caso de la sedación paliativa, alivio del sufrimiento con enfermedad avanzada o terminal y reducción proporcional del nivel de conciencia, pero es proporcionada del nivel de conciencia, con administración de fármacos en dosis y combinaciones requeridas, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito. Y la sedación en agonía o terminal, que es administrar la administración deliberada de fármacos para lograr alivio inalcanzable por otras medidas de sufrimiento físico o psicológico. Aquí hay sedación profunda, probablemente irreversible de la conciencia de un paciente cuya muerte se prevé próxima. Entonces, mientras en una parte tenemos un alivio del sufrimiento con reducción proporcional del nivel de conciencia, en la otra es una sedación profunda. Entonces, ambos en un contexto de un paciente terminal, pero que sin embargo en la sedación en agonía o terminal, y a diferencia de la paliativa, es una muerte que se prevé próxima, ¿no? Y aquí generalmente es profunda y se espera que sea irremediablemente, o que sea irreversible, o probablemente irreversible, porque ya no haya vuelta atrás. Tal vez en la sedación paliativa no tengamos ese criterio como absoluto para diferenciar. A veces también puede ser, no es tan fácil diferenciarlo, ¿no? Porque pueden tener un pronóstico, pero no pueden firmar a ciencia cierta el decir, esta persona se prevé que vaya a fallecer en los próximos 30 días y por eso tiene sedación paliativa, a decir en las próximas 48 horas y por eso ya tiene una sedación profunda. Es, eh, es muy difícil a veces poder asegurar o poder tener la certeza de cuánto tiempo más va a permanecer con vida una persona, lo cual los puede poner también a ustedes en un dilema, en un problema. Y en ese caso, pues bueno, también pueden acercarse al comité de ética. Ok, gracias. Ahora aquí está la clasificación de la sedación, según su objetivo, la temporalidad y la intensidad como tal. En el caso del objetivo, pues puede ser primaria para una intervención terapéutica o secundaria para la somnolencia, bueno, que es un efecto colateral de un fármaco, o al menos así lo describe esta bibliografía. En el caso de la temporalidad intermitente con periodos de alerta continua de forma permanente y acorde a su intensidad, que puede ser superficial, profunda, paliativa y terminal. Aquí lo dice de una manera un poquito relax, por decirlo de alguna forma. Superficial, que permite la comunicación del paciente, y profunda, pues con inconsciencia. Y como habíamos comentado, que sea paliativa o terminal, pero que pues nosotros podemos traspolar, y de hecho ellos sugieren, por ejemplo, la escala de sedación de Ramsey para, para ajustar y vigilar y monitorizar los niveles de sedación en nuestro paciente, ¿no? Al menos 3 o 4 bibliografías, sí lo recomiendo constantemente, esta escala, pero bueno, ya ustedes podrán usar algunas otras escalas que bueno, sabemos que hay más también. Esto es para la vigilancia de la sedación en el paciente. Como parte del abordaje de este tema, pues también debemos de entender algunos otros conceptos, en este caso la deontología, que es parte de la ética que trata los deberes y principios de una profesión. Entonces, ¿cómo va relacionado? Bueno, pues se debe poseer los conocimientos y la competencia suficiente para prestar una asistencia de calidad humana y profesional. Y aquí hay algo muy importante, no a la incompetencia terapéutica en un enfermo terminal. Es parte de la vigilancia de la deontología, porque son los deberes y principios que debemos tener en nuestra profesión y su vigilancia de esta acorde a los principios también éticos y morales y de valores que debemos de tener. Entonces, es tener bien cimentados nuestros conocimientos científicos y médicos para poder ofertar algo con el paciente y no mostrarnos como personas incompetentes en el manejo de su terapéutica del enfermo terminal. Se debe ofrecer el tratamiento paliativo que mejor contribuya a aliviar el sufrimiento, manteniendo nuevamente su dignidad, que ya hemos estado hablando constantemente de esto,
y evitar tratamientos desproporcionados que tengan como consecuencia la prolongación de la vida, que es algo que ya habíamos comentado. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque también es parte de lo que se deriva, la dignidad como tal y sus definiciones. Hemos tocado constantemente, pero lo dejé hasta este punto para poder darle como un hilo. En el caso de la definición, pues es una cualidad, digamos, de un diccionario, en este caso del Oxford, que hace valer como persona, que, bueno, una cualidad de que se hace valer como persona y se comporta como con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degrade. Por lo tanto, la dignidad es una cualidad intrínseca del ser humano que se mantiene hasta el momento, hasta los últimos momentos de la muerte o hasta el momento de la muerte. Y de ahí, bueno, puede derivar la parte de muerte digna, que es, bueno, es un concepto ampliamente variable. ¿Y cómo aterrizamos esto de la dignidad? Bueno, que hay pacientes que, por ejemplo, refieren que quieren una muerte digna y para ellos una muerte digna es estar despiertos hasta el último momento de su vida. Y para otros, pues prefieren estar dormidos para evitar el sufrimiento. Y ahí es cuando entonces ya podemos encajar el concepto de pues, sedación terminal o sedación paliativa. Entonces, de ahí es algo de lo que se va derivando y que va teniendo un hilo para que podamos ver de dónde viene esto, pues sí, esta serie de juicios para poder llegar al fin a la muerte digna. Y lo acabas de decir algo muy importante, ¿no? Con esto de ir hilando conceptos, fíjense que en cuestiones de ética y de moral no hay una sola respuesta correcta porque todo depende de los valores de cada persona. Y como pues se acaba de mencionar, lo que es el bien morir para una persona no lo es para otra. Hay quien piensa que lo más digno es estar despierto y enteros y lo más fuertes posibles hasta el último segundo. Y para otros, lo más digno es que no los vean sufrir, que se vayan tranquilos y dormidos. Eso va a depender mucho de cada persona. Lo ideal es que siempre todo se haga con consentimiento informado y sea el propio paciente quien decida sus condiciones. La cuestión se complica cuando la persona ya no tiene autonomía suficiente para tomar decisiones sobre el cómo quiere morir, ¿no? Si hay una persona que tal vez ya tiene un deterioro cognitivo muy importante, pueden suceder un montón de situaciones y es ahí donde se complica y que regresamos a la diapositiva vaya unas diapositivas atrás en donde se tiene que tomar en consideración lo que el paciente hubiera querido, otra más, ahí el criterio de los mejores intereses de la persona razonable, ahí es en donde se tiene que regresar a esto del, pues la decisión subrogada y siempre, siempre va a ser bien complicado, pues estar seguros de que se toma la mejor decisión, pero tiene que ser una decisión que esté, pues en muchos casos, colegiada por el comité de ética cuando se está hablando de la terminación de la vida, si es que hay algún problema con que la persona ya no está en condiciones para tomar decisiones y se observan ahí conflictos de intereses en la familia. Ahí no siempre es tan fácil, pero lo ideal es que siempre que se tenga una persona con una enfermedad avanzada, pues se discuta de la manera más sensible esta cuestión de la voluntad anticipada, que la persona entienda que su enfermedad va a ir evolucionando y en caso de que presente pues mucho dolor o tenga un malestar muy grande, pues qué le gustaría que se hiciera. Siempre hay que adelantarnos y buscar que las personas tengan esta voluntad anticipada para no llegar al final al punto en donde se esté batallando por saber qué hacer y se encuentre pues la problemática de que a lo mejor hay conflictos ahí con la familia. De acuerdo, gracias. Bueno, también hay otros conceptos que debemos tomar en cuenta porque también a partir de esto vamos a tomar decisiones.
Hay, en este caso, por ejemplo, la situación de agonía, que es el que precede a la muerte y que, en el que existe un deterioro físico intenso, así de manera general. Síntoma difícil y síntoma refractario y cómo diferenciar. Difícil, que es un síntoma que para su adecuado control requiere una intervención terapéutica intensiva, más allá de los medios habituales, desde el punto de vista farmacológico, instrumental y nuevamente tocamos la esfera de lo psicológico. En el caso de síntoma refractario, aquel que no puede ser controlado adecuadamente con los tratamientos disponibles. Y bueno, aquí acota que son por médicos expertos en tiempos razonables, etcétera, ¿no? Pero entonces, aquí, ¿qué es lo, bueno, además de lo médico, qué es lo otro, la otra parte relevante? Pues la parte psicológica. Es decir, un síntoma difícil psicológico también puede ser refractario y también hay un tratamiento para esto. O también puede ser un criterio para nuestra, si se evoluciona un síntoma psicológico refractario, pues puede ser un criterio para pues, la aplicación de la sedación. ¿Cuáles son las indicaciones en todo caso de la sedación paliativa? Que se deben, bueno, ya que estamos en este punto, pues el médico debe, antes de aplicar la sedación paliativa o terminal, la que sea mejor correspondiente, se debe reevaluar los tratamientos previos. Esto con el fin de que antes de que lleguemos a esto, pues ver y tratar estos síntomas. Ahora, fíjense nada más, aquí entonces cobran relevancia estos conceptos que acabamos de comentar. No es aceptable la sedación ante síntomas difíciles de controlar cuando estos no, bueno, no han demostrado su condición de refractarios. Y no debe instaurarse para aliviar la pena, angustia o la carga laboral de los familiares o cuidadores. O en el caso, como lo comentó la doctora, de que haya un interés económico. En situaciones extremas de delirium, náuseas, vómito, disnea, hemorragia masiva, ansiedad o pánico. Estas son, digamos, ejemplos de algunos de estos síntomas. Y una vez indicada la sedación paliativa terminal, pues se debe estar evaluando continuamente el nivel de conciencia con las partes de las escalas que ya habíamos comentado, o las definiciones de superficial, profunda y demás. En las indicaciones de la sedación paliativa, uno, el médico debe comprobar lo siguiente, o antes de esto, que existe sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios, nuevamente. Entonces, no deben ser por síntomas difíciles, sino refractarios. Que el enfermo o en su defecto la familia ha otorgado el adecuado consentimiento informado. Esto es para protección jurídica y es muy importante. Que el enfermo ha tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y espirituales. Entonces también es un punto a tocar, a tomar en cuenta, que no nada más es la parte otra vez orgánica, sino también espiritual. Y de ahí que pues muchas personas, es bien sabido que por ejemplo quieren la visita de un sacerdote o de una guía espiritual que mejor les competa o se identifiquen con ellos para poder, digamos, pues sentirse satisfechos o a cuentas, como lo pueden comentar algunos, en esa parte. Y en el caso de la sedación en agonía o terminal, bueno, esto pues es un poquito complicado de llevar a cabo en la práctica y de diferenciarlo, como ya lo habíamos comentado, y este es porque esto se lleva a cabo cuando los datos clínicos indiquen una situación de muerte inminente o muy próxima, que ya lo comentó la doctora, es difícil de discernir, porque es difícil decir también que va a ser en las próximas horas o en los próximos días, o más por la experiencia del médico, o por más escalas que pongamos, pues luego no se cumple, ¿no? ¿Cuáles son la selección de los fármacos? Bueno, pues para esto, pues se debe, ahí voy a anunciar lo siguiente, que se deben elegir apropiadamente acorde a la sintomatología presentada por el paciente. Nuevamente, monitorizar el nivel de sedación, titular las dosis de sedantes hasta el nivel deseado, que puede ser en terminal o paliativo, o administrar dosis adicionales en bolo o asociar con otros agentes hasta para alcanzar el nivel deseado. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de síntomas que pueden ser difíciles y refractarios, dentro de los que incluimos el delirium, la disnea, el dolor, el sufrimiento psicológico, hemorragia, convulsiones, entre otros, pero pues realmente hay más, ¿no? Y algunas opciones terapéuticas que tenemos para esto, acorde a la bibliografía que estamos comentando, ¿no? Desde Midazolam, levodopromacina, Propofol, entre otros. Ahora, ya
para terminar en esta parte, bueno, pues hay que diferenciar la sedación contra la eutanasia. ¿Cuáles son las diferencias? Porque la eutanasia en su momento, pues era un tema hace algunos años, y bueno, sigue siendo un tema, pero ya se ha discutido demasiado sobre eso. Y como hemos visto, pues ha diversificado los temas en el caso de ética y bioética, en el caso del paciente terminal. Entonces ya hay más variables que debemos de tomar en cuenta. Pero es importante que sepamos diferenciar la sedación, que puede ser terminal o paliativa, versus eutanasia. Y esto se diferencia en tres preceptos. La intencionalidad, que son fármacos, en el caso de la sedación, ¿cuál es su intención? Aliviar síntomas o aliviar el sufrimiento frente a determinados síntomas. En la eutanasia, ahora que también que es un tema también muy amplio, que puede ser rápida o lenta. En el caso de la lenta, que es lo más, pues no parecido, pero es lo que más se puede contraponer contra la sedación, que es provocar la muerte para liberar al paciente del sufrimiento. Pero aquí es directamente provocar la muerte, que pues es homicidio en la parte jurídica. En su proceso, respecto a la sedación, que debe existir una indicación clara y contrastada, y en el caso de la eutanasia, que los fármacos se combinan en dosis y combinaciones letales. Y en el resultado, que el parámetro de la sedación de respuesta es el alivio del sufrimiento. Entonces, que podemos tener una sedación ligera, moderada, digamos, y si con eso aliviamos el sufrimiento, y no tiene que ser necesariamente profundo. Y en el caso de la eutanasia lenta, el parámetro de respuesta, pues es la muerte. Entonces, hay diferencias bien claras entre ambas que debemos de tomar en cuenta, porque como médicos, pues sí lo debemos de pues sí, manejar estos conceptos para las cuestiones bioéticas hospitalarias. Bueno, estas son mis referencias. No sé si hay algunos de estos comentarios que se pudieran hacer. Pues a mí ya nada más me queda muy una presentación y muy completa. Creo que es un claro ejemplo de cómo no siempre va de la mano lo ético de lo legal y muchas personas, por mi posición personal es que alguien que está sufriendo muchísimo, pues lo más ético sería ayudarle a bien morir, pero no tiene nuestra legislación no lo contempla y eso son decisiones pues personales, ¿no? Cada quien tendrá un punto de vista diferente. En lo que me gustaría nada más recalcar es lo que les mencioné previamente, que hay que tratar, obviamente cuando les llegan los pacientes ya con la enfermedad muy avanzada y ya no tienen un nivel de conciencia lo suficientemente, vaya, no tienen un nivel de conciencia que se considere a la persona como autónoma, pues ya estamos más allá de la prevención, pero siempre que ustedes vean pacientes que saben que se van a deteriorar, traten de sacar a colación la manera con más tacto posible el tema de cómo, pues, que más adelante si llega a tener dolor fuerte, etcétera, dificultad para respirar, cualquier situación que se prevea, pues si le gustaría a lo mejor que le dieran sedantes, le gustaría tratar de que se le dieran todos los tratamientos posibles para avanzarlo, vaya, para darla, o sea, tener todas las opciones terapéuticas, aunque sepa que a lo mejor pues no va a tener una mayor expectativa de vida. O sea, como platicar el que viene después es un tema bien difícil y que se evita a toda costa. No forma parte de la conducta terapéutica de los médicos, pero debería de ser, porque el acompañamiento del médico pues va hasta el último momento de la vida y el empezar a normalizar este tema de tener estas charlas con los pacientes va a ahorrar muchos problemas más adelante, sobre todo porque los familiares no se ponen de acuerdo. Pues Luis se los podrá decir mucho mejor que yo, ¿no? ¿Cuántos problemas hay cuando tienes pacientes muy graves y la familia no se pone de acuerdo, Luis? ¿Cómo se ponen esas situaciones?
Es complicado. Incluso ellos ya nos tocó vivirlos en algún par de ocasiones, 2, 3 veces, en que hay diferencias de opiniones entre los familiares que se encargan del paciente sobre la conducta terapéutica a seguir, ¿no? Es muy frustrante que en ocasiones uno siente que no es lo suficientemente asertivo para explicar la situación, cuando en realidad está siendo más que claro. O sea, no, nada más te falta utilizar las palabras crudas de hagamos lo que hagamos, se va a morir. Ajá. Pero hay muchas ocasiones que los familiares, por múltiples razones, por cuestiones culturales, por cuestiones de conocimientos o incluso por cuestiones emocionales, no logran darle la interpretación a tus palabras, ¿no? O sea, no puedes tú llegar a decir al paciente, al familiar, es que no importa lo que hagamos, se va a morir. Pero en ocasiones que tienes que recurrir ya a eso cuando les has explicado una y otra vez que no hay manera de recuperar a un paciente, y aún así te siguen pidiendo, bueno, doctor, pero está muy grave, se va a recuperar, pero se le va a... Saliendo, ajá, que qué va a pasar saliendo de ahí, como que no logran comprender que no va a salir de ahí. Y es muy complicado porque hay familiares que te dicen, doctor, ya hay que dejarlo en paz, nosotros hemos visto que le han hecho de todo y desgraciadamente no responde. Cuando hay uno o dos que te dicen, no, doctor, hay que seguir echando ganas porque mi papá, mi mamá es un guerrero, va a luchar, va a salir adelante. Entonces, ahí se convierte en un tema muy complicado de manejar y que desde el punto de vista legal, pues estás obligado a seguir haciendo todo lo estrictamente necesario. Aunque en realidad, y este no es un secreto, tenemos muchas maneras nosotros de matizar este tipo de decisiones de seguir adelante con el tratamiento, ¿no? Como por ejemplo utilizar dosis subóptimas o dosis supraóptimas. Este, por ejemplo, es una situación muy bien reconocida y ahorita que está tan de moda por el COVID, el uso de fármacos opioides con el objeto de romper la disnea, ¿no? No hay nada más desesperante para un paciente que sentir que se está ahogando. Claro. Entonces, está muy bien documentado y muy bien racionalizado el uso de fármacos opioides que te permiten romper la disnea en aquellos pacientes que ya tomaron una decisión de no intubarse o que por alguna razón no puedes apoyarlos más. El uso de este tipo de sedación, no de sedaciones, de fármacos, te ayuda a romper la disnea e incluso en ocasiones te ayuda a que el paciente esté un poquito sedado, ¿no? Se queden dormidos, más tranquilos, etcétera. Y hemos hecho uso de esas estrategias para poder ayudarnos en esos casos en los que es difícil, ¿no? Y después de eso, ya la decisión muchas veces pasa también por el médico, ¿no? A lo mejor en ocasiones sí hay información que conviene ya no reportar a la familia, ¿no? Como por ejemplo, si tienes un paciente en el que no están de acuerdo totalmente los familiares de seguir adelante o parar el tratamiento porque la respuesta no ha sido buena, es un paciente que si te hace fiebre, bueno, pues ya no lo cultives porque te va a salir un cultivo, te va a salir una bacteria y luego ¿qué vas a hacer? Le vas a dar otro antibiótico. Antibiótico y seguirle, exacto. Entonces, este tipo de pacientes mejor, bueno, te hace fiebre, pon un antipirético y déjalo en paz, porque ya no le vas a dar otro antibiótico porque no vas a cambiar el pronóstico. Y ese tipo de decisiones, que quizás sí son más adquiridas con el paso de los años que con muchas lecturas, sí son más pues de experiencia, de ir midiendo la probabilidad o tratando de predecir qué tanta posibilidad hubiera de conflictos posteriores a alguna decisión de estas, manteniendo una buena relación con la familia, la cercanía con los familiares, etcétera, ¿no? Y la realidad es que en todos los casos en los que yo en particular me he enfrentado a una situación así, jamás he tenido ningún problema. Le dijiste lo clave, una buena comunicación con la familia. O sea,
siempre el mantener todo transparente es lo que va a tener el mejor desenlace. Sí, sí, sí. Pero sí se llega a tornar complicado. Sí. A mí quisiera comentar algo. En la parte, como estamos cuidando mucho la parte jurídica, pues la ley es muy clara diciendo que lo que dice esta frase de que cualquier cosa, que se va a penalizar cualquier cosa que acorte la vida. No dice asesinar, dice acortar la vida. Como dice ya ni eutanasia, no vamos a acortar la vida. Como tal. Entonces, hay algo muy destacado aquí dentro, que la sedación criminal o paliativa está bien justificada, que no cambia el pronóstico ni acorta la vida, ni mucho menos. Entonces, para que lo tomemos en cuenta nada más. Entonces, no estaríamos incluyendo en alguna situación legal. Siempre estoy en consentimiento de comunicación, como ya lo había comentado. Claro. Muy bien. Bueno, yo los tengo que dejar porque tengo otra clase ahorita a las 8:30. Pero cualquier duda que tengan, si puedo serles de utilidad, por favor, déjenme saber. Gracias. Muchas gracias, Monse. De verdad, gracias por... Nada, Pues cuando ahí, gusten. buscando el Ahí próximo cualquier año. cosa. Sí, yo cando lo que necesiten. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye, bye.